Venezuela. Entrevista a Mario Isea. El imperio no quiere que nuestra patria se consolide como modelo que podrían seguir otros países. 10 de agosto de 2017. Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España, Mario Isea ha sido entrevistado recientemente. Como es su costumbre, el diplomático bolivariano no elude ninguna pregunta y responde con suma claridad a todas ellas. Por considerarla de interés, Insurgente ofrece a sus lectores la entrevista íntegra. ¿Cómo se ha llegado a esta situación en Venezuela? En Venezuela confluyen intereses norteamericanos, europeos y también latinoamericanos que son dóciles a las políticas colonizadoras del imperio. Venezuela es un país con inmensas riquezas naturales, con las reservas petrolíferas más importantes del planeta, con reservas de gas, de oro, de coltán, reservas hídricas. Una biodiversidad desbordante. Además se ha descubierto torio recientemente, de manera que es un bocado muy apetecido. Aparte de eso, ha promovido un modelo alternativo de integración y redistribución de la riqueza generada por la renta de los minerales. El imperio no quiere que se consolide como modelo que podrían seguir otros países. ¿Cómo está el conflicto con Estados Unidos? Hemos desafiado el intento de hegemonía unipolar de los Estados Unidos, y eso es lo que nos hace ser blanco privilegiado de este complejo internacional que favorece el capital monopólico. La derecha opositora, que intenta derrocar al presidente Maduro, lo intentó con Chávez. Falló en el 2002 con un golpe militar. Muerto Chávez, arremeten contra Maduro. Desde el 2013 se intensifica la violencia. Según usted, ¿el presidente Maduro llama al diálogo, y la oposición? Efectivamente, el presidente Maduro llama al diálogo. Y la oposición no quiere diálogo. La derecha busca salidas de fuerza para derogar la Constitución y todas las leyes de redistribución de riqueza, de beneficios sociales y acuerdos solidarios con países del ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Quieren hacer fracasar los avances que hicimos con Mercosur, el Mercado Común del Sur, de orientar y hacer una alianza con los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para quebrar esa idea unipolar y promover un mundo pluripolar y multicéntrico. ¿Qué busca la oposición? Una insurrección para promover una guerra civil y crear condiciones, so pretexto de crisis humanitaria, para una intervención militar extranjera. Desde luego, no han podido. Estamos llamando al diálogo de manera consecuente. Ante la negativa al diálogo, el presidente Maduro convocó la Asamblea Nacional Constituyente, que es el momento en el cual estamos. El pueblo se volcó a votar en un triunfo heroico de más de 8 millones de votos, casi cercano a la máxima votación que alguna vez sacó Chávez. Y esa participación electoral histórica se hizo por encima de amenazas internacionales y del terrorismo interno. ¿Por qué cree que votaron los venezolanos masivamente a la Constituyente? El pueblo venezolano dijo sí a la Constituyente por la paz, por la justicia, por la superación del modelo rentista, por la superación del burocratismo, de la corrupción, de los niveles de violencia. Una Asamblea Nacional Constituyente que está tratando de impulsar un conjunto de medidas que no le gustan al imperialismo, a sus socios europeos y a sus gobiernos lacayos de América Latina. ¿Cuáles son, a su juicio, las razones por las que la oposición busca la destitución del gobierno de Maduro? La oposición proclama continuamente que no quiere diálogo. La dirigencia opositora es incapaz de autocriticarse y de recomponerse. Hace una campaña mundial de desconocimiento de la Constituyente, que catalogan como golpe. Un absurdo. Una elección masiva del pueblo es la versión más acabada de la democracia. Y sin embargo la oposición va a presentar candidatos a las elecciones, ya convocadas, a gobernadores y alcaldes. Es una flagrante contradicción de la derecha opositora. Y una muestra palpable de la falsedad de que Venezuela es una dictadura. Bendita dictadura en la que la oposición se presenta a las elecciones. Como usted señala, están convocadas elecciones de gobernadores y alcaldes. Y la oposición comienza a manifestar que se inscribirá con el mismo Consejo Nacional Electoral que ha dirigido la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué función han tenido los observadores internacionales en este proceso electoral? Los acompañantes internacionales, entre los cuales se encuentran Fran Pérez, miembro de la ejecutiva de Izquierda Unida, Vanessa Angustia, senadora de En Marea dentro de Unidos Podemos, y Vicente Garcés, ex eurodiputado del Partido Socialista, verificaron que hubo una votación masiva del pueblo y un proceso transparente dirigido por el Consejo Nacional Electoral. No solo había acompañantes internacionales de Unidos Podemos, de Izquierda Unida, también hubo acompañantes vinculados al PSOE. A través de los medios de comunicación conocemos una realidad terrible en Venezuela.
Por ejemplo, la corresponsal de televisión española en Colombia, informando con casco, máscara antigas o chaleco antibalas. Hay un doble rasero. Los terroristas son buenos si atacan gobiernos progresistas. Paramilitares dotados de cascos, máscaras antigas, con armas de fuego y con financiación externa. Atacan bases militares, queman personas vivas, linchan personas indefensas, amenazan con matar a todos los que ellos presumen que sean simpatizantes del chavismo y a sus familiares. Ese terrorismo es estimulado por las corporaciones mediáticas, incluidos los medios españoles, pero también por políticos representantes de instituciones que vienen calificando de régimen tiránico al gobierno venezolano. El precio de petróleo se hundió, los precios cayeron artificialmente y no se ha recuperado. ¿Tiene algo que ver el costo del barril de petróleo con intentar derrocar a los gobiernos de los países productores? En 2002-2003 hubo un sabotaje a nuestra industria petrolera. Y ahí empezó descaradamente la guerra económica del imperio. El pueblo venezolano derrotó ese sabotaje y recuperamos la industria petrolera. En los últimos años con el fracking se ha inundado el mercado de petróleo, sumado al control del petróleo que lograron después del genocidio en Irak del año 2003 y del petróleo libio. Que se contrabandean, que se vende sin ningún tipo de control de la OPEP, lograron entonces tumbar el mercado petrolero, afectando a Rusia, Brasil, Ecuador, Venezuela y a otros países. ¿Qué buscan con estos ataques al precio del petróleo? Con esto buscaban tambalear en el caso de Brasil, el gobierno de Dilma, a lo que luego dan un golpe parlamentario. Buscaban dificultar la consolidación de los BRICS donde están Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica y se conectan con Venezuela a través de Mercosur. Luego han tomado el gobierno en Argentina para debilitar Mercosur y Rusia e impedir un polo alternativo al polo hegemónico norteamericano. Esta tumba del precio petrolero con la desestabilización que se trata de mantener en países como Venezuela, no han podido derrotarnos. Parte del esfuerzo de la constituyente será un nuevo modelo no rentista en la economía diversificada. La oposición niega que haya violencia. Es una manipulación de la violencia terrorista. Víctimas de la guarimba asocia a la mayoría de los familiares de las víctimas del año 2014. La violencia que convocó Leopoldo López, por eso está enjuiciado. Aquí se han negado a recibirlos el presidente Rajoy, y ninguna institución de gobierno y los medios de comunicación silenciarlos, porque prefieren manejar el término de las víctimas del régimen, y acusar al gobierno de ser violento y represor, cuando realmente no es el gobierno el que reprime, sino que es la oposición la que lanza esta violencia. Las informaciones que tenemos indican que la violencia viene desde ambas partes. Esta violencia es estimulada por los medios y por los gobiernos que apoyan a esa oposición de derechas, porque tienen los intereses del imperialismo norteamericano. Eso no es mal que dure más de 100 años, ni cuerpo que lo resista. Se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. La mentira tiene patas cortas y esto ya lo entendió el pueblo venezolano, por eso rechazo la violencia en la constituyente y nosotros estamos en tarea divulgativa, explicando todo esto para que el pueblo español y el europeo entiendan cuál es la verdad y nos acompañe solidariamente a derrocar este afán imperialista. Para la comunidad internacional Venezuela es una dictadura. Han tratado de satanizar a nuestro gobierno, calificándolo de dictatorial, de represor. Calumnian a sus dirigentes, acusan de narcotraficante a cualquiera con el fin de estigmatizarnos y producir una especie de ola de odio y de rechazo internacional. Es un linchamiento mundial, como se hizo con Fidel Castro en su momento, como se hizo con Mandela. Los Estados Unidos mantuvieron a Mandela en la lista de los terroristas más peligrosos y más buscados durante 12 años después de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. De modo que es una práctica recurrente de los norteamericanos, así satanizaban a Lumumba, primer ministro de la República Democrática del Congo, y a cualquier dirigente popular independentista en África, en América Latina o en cualquier lugar del mundo. La misma táctica que nos aplican a nosotros. Y es una lástima que otros gobiernos en el mundo que son democráticos, se plieguen a esa práctica de descalificación en lugar de trabajar de verdad y con sinceridad por el diálogo y por la solución pacífica de los conflictos. ¿Hay libertad de prensa en Venezuela? Totalmente, en Venezuela no asesinan periodistas. Nosotros presenciamos la muerte lamentable de José Couso en Irak por estar cumpliendo con su deber. Vemos cómo en México hay decenas de periodistas asesinados, en Colombia, Guatemala, Honduras y no sale nada de esto en los medios españoles. En Venezuela hay libertad de prensa y de expresión.
Los opositores salen y entran del país, hablan mal de Venezuela, y vuelven a entrar. Convocan marchas, acciones violentas y no les pasa nada. Ahí están todos los periodistas en Venezuela. No se asesinan periodistas, no persiguen periodistas. Funcionan cientos de diarios, periódicos y emisoras que son de propiedad privada. Entrevista realizada por Diario 16.